Bienvenidos todos, muy buenas tardes si estáis en España, muy buenos días si nos veis desde Latinoamérica. Yo soy Alberto, soy parte del equipo de Open Innovation de BVA, la unidad del banco encargada de conectar emprendedores y startups del ecosistema FinTech con las unidades de negocio del banco con el objetivo de atraer la innovación. Bienvenidos todos. Una sesión más a Innova Home Festival, el Festival de la Innovación desde casa. Hoy tenemos una sesión muy especial, seguro que ya todos lo sabéis, mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente y hemos querido hacer una parada detallada en el ámbito de la sostenibilidad. Si me lo permitís, voy a empezar leyendo la definición de sostenibilidad según la Real Academia de la Lengua Española, especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Pero perdón, ¿qué hay más? Hay más detrás, ¿verdad? Para ello vamos a contar con Jorge Portillo, que es CEO y cofundador de la startup Greenco. Un nuevo proyecto muy innovador de gestión ambiental inteligente, pero seguro que Jorge nos puede contar mucho más. Si me lo permitís, voy a invitarle a que se una para que lo conozcamos todos. A ver, esperamos. Muy buenas, Hola, Alberto, ¿qué Jorge. tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Qué tal vais? Bien, bien, bastante bien. Bueno, que Sí. acostumbrados también a teletrabajar y bueno, también pues haciendo malabares, ¿no? Para también estar con los pequeños, cuidarles, atenderles y no dejarles desatendidos, Sí, no evidentemente. sé si malabares o haciendo magia, ¿no? Cada día. Y durmiendo poco. Bueno, Sí. Jorge, cuéntanos, ¿quiénes sois? ¿Qué es Greenco? ¿Qué es lo que hacéis? ¿A qué os dedicáis? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a Innova Gracias a Home. vosotros. Bueno, la Greenco es Green Management Technology, ¿vale? Lo traemos tecnología e innovación para Ujú, facilitar la gestión ambiental de las empresas, ¿no? ujú. Queremos que las empresas, los departamentos de medio ambiente, se dediquen a lo que es realmente importante, que es tratar de buscar la forma de reducir el impacto ambiental, ¿vale? A día de hoy, una gran cantidad de recursos de los departamentos de medio ambiente están dedicados a calcularlo, a calcular y a reportar esa huella ambiental, esa huella de carbono de las empresas, ¿no? Entonces, queremos revertir esos tiempos para que las empresas puedan dedicar a lo importante, no a calcularlo, sino a tratar de reducirlo. Y ahí es donde entra Greenco. Con tecnología hemos desarrollado el primer software que calcula automáticamente el desempeño ambiental, incluida la huella de carbono de los tres alcances de las empresas. De hecho, es un software que no hace falta introducir los datos de forma manual, ¿no? Con lo cual es mucho más eficiente, es más fiable, consolida y reporta de forma automática, con lo cual, pues, los departamentos de medio ambiente se pueden dedicar a tareas de mayor valor añadido. Fenomenal, pues ahora que ya nos conocemos todos, bueno, si hay alguien que nos está viendo durante toda esta conversación que vamos a tener Jorge y yo sobre sostenibilidad empresarial, si alguien tiene alguna pregunta es libre de comentar y nosotros estaremos encantados de leeros a todos y poder responder a todas las dudas que os puedan surgir. Haciendo una vaga referencia a Raymond Carver, ¿no? Y su maravilloso libro ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Se me ocurre pensar de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad. Tendemos a englobar todo bajo un mismo concepto, pero imagino que hay muchos más factores detrás y que debemos aprender a diferenciarlo, ¿no es cierto, Jorge?
Sí, sí, efectivamente el concepto de la sostenibilidad es muy amplio, ¿vale? Y de hecho, haciendo referencia también a tu introducción de la definición de la RAE y tal y como dice el informe Brundtland que estudiamos cuando estudié la carrera, el desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro también el de las futuras generaciones, ¿no? Y al final eso es un poco esa sostenibilidad en la que estamos trabajando y tan preocupados, ¿no? Oye, ¿qué tipo de planeta le voy a dejar a mis hijos, a mis nietos, etcétera, ¿no? En el tema de la sostenibilidad, efectivamente, es muy amplio, ¿vale? Dentro de lo que es la sostenibilidad que se enfoca, aparte, evidentemente, de la sostenibilidad económica de las empresas, que para eso están, hay que tener en cuenta criterios como son los ambientales, ¿no? Que son los consumos eléctricos, la huella de carbono, los consumos de agua, también los aspectos sociales, ¿vale? De todo lo relacionado con las personas, con aquellos lugares y zonas donde trabaja la empresa y, por supuesto, también de buen gobierno, ¿no? Al final tienen que haber buenas prácticas, respeto, igualdad y muchos temas de buen gobierno y todo esto son temas que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de sostenibilidad en su concepto más amplio, ¿vale? Sí, sin duda, bueno, pensar en el futuro, ¿no? ¿Qué futuro estamos dejando? Para eso están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son pues todo un reto y además están todos interrelacionados entre sí, ¿no? Ya sea, pues como lo puede hacer BVA, por ejemplo, mediante actividades, iniciativas, centros de educación que apuesten por iniciativas como las microfinanzas para erradicar la pobreza o financiando bien ya proyectos relacionados con la investigación se me ocurre, en biomedicina y salud para asegurar una vida saludable o derribando barreras incluso que impidan que haya pues mayor diversidad en puestos de más responsabilidad y formando para enfrentar a los sesgos a los sesgos del inconsciente, ¿no? Con el objetivo de alcanzar esa igualdad entre todos. Y bueno, pues hay muchas más iniciativas por todos los objetivos de desarrollo sostenible. No sé si nos puedes contar también un poco más qué otros aspectos habría que tener en cuenta para que una empresa pueda ser sostenible y si ser sostenible tiene un impacto positivo en la rentabilidad del negocio. Es decir, ser sostenibles nos ayuda a ser también más rentables. Sí, bueno, y cada vez se demuestra más que ser verde es rentable. O sea, al final vemos cómo cada vez más todas las partes interesadas de una empresa, ya sea desde los inversores hasta los clientes finales, cada vez se tienen más en cuenta la sostenibilidad, el desarrollo sostenible que se desarrolla de una forma teniendo en cuenta criterios ambientales, cada vez se tienen más en cuenta. O sea, al final, cada vez más está encima de la mesa que a la hora de hacer una inversión entre dos empresas similares, una que tiene en cuenta criterios ambientales, se refuerza, se demuestra que es más resiliente, que tiene todos sus riesgos más controlados y que va a largo plazo ser más rentable. Porque al final también hay que tener en cuenta que los riesgos climáticos también son riesgos financieros. Entonces, cuando todo eso lo tienes también bien medido, bajo control y gestionados, pues al final hace también que atraigas más inversores. Y después, por supuesto, los cambios de hábitos, una legislación cada vez más restrictiva en temas de medio ambiente, como en España estamos viendo, ¿no? Con el tema de usos de plástico y un largo etcétera. Y todo eso al final hace que, bueno, a medio plazo las empresas que no sean sostenibles no serán, no estarán, porque
no tendrán cabida, o sea, será un basic Claro, para estar en el mercado. Y esperemos que sea así, o sea, por el bien de todos y por el futuro del planeta, ¿no? totalmente. Sí, sí. Porque ¿con qué tipos de empresas trabajáis actualmente? ¿A qué tipos de empresas se dirige Greenco? Sí, bueno, nosotros estamos enfocados a empresas de cualquier tamaño y de cualquier sector. Hemos desarrollado un software suficientemente robusto para que empresas grandes multinacionales puedan hacer uso de ella, ¿vale? Pero con estructuras jerárquicas funcionales diferentes para consolidar y poder hacer gestión. Y también suficientemente sencilla para que empresas que estén empezando en este camino de la sostenibilidad de una forma muy sencilla y automática, pues puedan empezar a dar pasos, Ujú. ¿vale? Porque al final hay que empezar, es el primer paso, hay que empezar poco a poco y poco a poco ir mejorando, ir incluyendo cada vez más aspectos ambientales, ser más ambicioso y etcétera. Pero lo importante es dar el primer paso. Y ahí lo que hacemos, o sea, el primer paso para mejorar es medir. Y ahí es donde Ujú. Greenco realmente, gracias al software que ha desarrollado, lo hace de forma automática y facilita ese camino hacia la sostenibilidad. Tenemos en nuestro portafolio de clientes empresas de diferentes sectores. Trabajamos con Google for Startups en 7 países, trabajamos con Siemens, trabajamos con González Vías en el sector de las bodegas, con Vía Célere en el sector de las promociones, con Roommate en el sector hotelero bueno, y un gran número de empresas también que ya venían haciendo esto y que querían automatizar todo el proceso para, como decía, poderle dedicar más recursos a lo importante, ¿vale? Ujú. Y otras empresas que, bueno, que están empezando y se han aprovechado de la tecnología para tener un comienzo un poquito más, digamos, automático y profesionalizado. Ujú. Sí, sí. O sea, por ejemplo, es muy importante lo que has comentado. Me llamaba la atención lo de dar pasos, ¿no? Hay que empezar. Hay que empezar, hay que dar un paso adelante. Desde BVA, por ejemplo, hemos querido dar ese paso y, por tanto, nos hemos adherido al compromiso colectivo de la acción, contribuir, ¿no?, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y alinearnos con el Acuerdo de París para empezar. Tenemos diferentes líneas de actuación, ¿no? BVA va a movilizar, por ejemplo, 100.000 euros hasta 2025 para financiar tanto estructuras sostenibles como proyectos emprendedores contra el cambio climático y por una inclusión financiera. En un segundo lugar, el banco gestionará los riesgos climáticos y sociales de su actividad para minimizar el impacto en el medio ambiente y como una tercera línea de actuación vamos a impulsar acuerdos colectivos que contribuyan a que el sector financiero sea uno de los impulsores del cambio de ese modelo económico, ¿no? Sin duda Y esto, alguna, sin duda sí. alguna, Alberto, las entidades financieras y el BBVA en el punto en la punta de lanza tienen un papel muy relevante en todo esto, porque al final los objetivos a 2030, a 2050 están claros, están encima de la mesa, pero hace Mm. falta financiar esa transición. Al final hay que financiar, cambiar esos modelos productivos de las empresas ya existentes para que tengan unos modelos productivos más eficientes, verdes, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Entonces, es claro que las entidades financieras como el BBVA tienen un papel muy relevante en todo esto y también haciendo referencia a los objetivos de desarrollo sostenible muy importante, el ODS 17 de alianzas globales, porque al final los objetivos son globales, son comunes y hay que hacer fuerzas entre todos, cuanto más mejor, para poder alcanzar esos objetivos. Ujú. Y todo con decisión, ¿no? Porque si pensamos en, pues a lo mejor en el nivel de implementación de las empresas, ¿qué nivel de implementación o preocupación para las empresas crees que
que hay ahora mismo, que tiene ahora mismo la gestión ambiental? ¿A qué nivel puede estar? Pues mira, soy bastante optimista y la verdad es que me gusta ver que el vaso cada vez está más lleno y se está moviendo muy rápido. La gente está viendo que la tendencia es clarísima, la apuesta a nivel internacional está clarísima y mucha gente se está poniendo las pilas y muy rápido, ¿vale? Porque además, como decía antes, ser verde es rentable. Es Ujú. decir, hace una atracción desde atracción de talento, porque a día de hoy mucho personas cuando buscan una empresa para trabajar no solo están buscando una compensación económica, sino también unirse a un proyecto que tenga unas ambiciones de trabajar por un planeta mejor, que tenga más propósitos que solo el económico. Y, y aparte de eso, pues evidentemente el cliente final, el mercado lo demanda. Entonces, yo creo que hay cada vez más empresas en más sectores, en todos, están apareciendo además nuevas empresas que también nacen con la sostenibilidad en su ADN, que eso es, la verdad es que también muy importante, ¿no? No solamente la transformación de las ya existentes, sino también todas esas nuevas empresas que cada vez vemos más, que nacen con la sostenibilidad en su cultura corporativa. Sí, muy interesante lo de las nuevas empresas nativas sostenibles, ¿no? Digamos, y también dejemos claro lo que estamos comentando, que ser verde es rentable, ¿no? Y que también favorece un poco la atracción de talento. De hecho, justo el otro día estaba leyendo que la segunda tendencia en reputación por el informe de Approaching the Future 2020 ya posiciona la importancia del calentamiento global, por ejemplo, y la emergencia climática en una segunda posición, ¿no? Después de las expectativas sociales en tiempos de incertidumbre, pues como lo que podemos estar viviendo ahora mismo. Y es cierto que las empresas están comprometidas, no sé si lo suficiente, pero sí que el informe sí que indica porque el informe sí que indica que 1 de cada 4 directivos está trabajando en acciones contra el cambio climático. Entonces, esto no sé si puede ser, es preocupante, también lo puedo ver como alentador, es una oportunidad también para vosotros, para todas las empresas que nos estamos intentando posicionar ahí, que estamos intentando aportar nuestro granito de arena para las grandes corporaciones y para visibilizar un poco la importancia, ¿no?, de esta causa que puede ser positivo para el negocio, que hace que el negocio sea rentable, ¿no? Y por eso, por lo que también BVA se compromete a ser neutro en emisiones de CO2 para el 2025. Yo sé que hay muchas dudas a la hora de implementar acciones de impacto ambiental positivo. Es decir, ¿a la gente crees que le preocupa la rentabilidad? ¿O cómo de rentable puede ser desarrollar este tipo de iniciativas? Sí, bueno, evidentemente, o sea, lo primero y más importante es que las empresas tienen que ser sostenibles económicamente. Al final, las empresas existen también para generar riqueza, ¿vale? Ujú, Pero cada vez vemos más empresas que también, teniendo en cuenta todos estos criterios de sostenibilidad, están viendo cómo pueden seguir siendo más que rentables, ujú. ¿vale? Entonces, yo creo que ahí la tendencia es clara. Al final también las grandes empresas tienen un papel fundamental dentro del tejido empresarial, porque también son muchas veces las que tiran de su cadena de proveedores, ¿no? También para evitar riesgos reputacionales, de saber con quién están trabajando, saber si tienen criterios de sostenibilidad en las distintas áreas que comentábamos, ¿no? Y al Ujú. final lo vemos. Por eso también decimos que, o sea, al final tener todo esto en cuenta, todos estos criterios, ya para acceder a licitaciones de compra pública, que cada vez es más común tener en cuenta todos estos criterios,
o homologarte como proveedor para grandes empresas. Al final hay que seguir siendo competitivo y para eso pasa por ser también sostenible, trabajar de una forma activa en poco a poco reducir tu huella ambiental. Mm. Sí, es crucial esto que estás diciendo, la verdad. Justo el otro día, Antoni Vallabriga, nuestro Global Head of Responsible Business, comentaba en un encuentro digital que tuvimos junto a Finnovating que la recuperación de esta crisis por coronavirus, según sus palabras, cito textualmente, debe ser verde, inclusiva y resiliente, ¿no? Somos en BVA, por ejemplo, siguiendo estas palabras de Antoni Vallabriga, el primer banco del mundo que utiliza pues tecnologías de analítica de datos, ¿no? Este tipo de tecnologías nos ayudan a, que es también lo que estáis trabajando vosotros, a calcular la huella de carbono. Y es que conocer la huella de carbono es un primer paso, ¿no? Para implementar acciones que ayuden a reducir los gastos en energía y al mismo tiempo que generen un impacto positivo. Y bueno, con esto es que me surge una duda para los que no lo tengan del todo claro. Seguramente, pues algunos de los que nos estén viendo ahora mismo, los que nos vean luego después en diferido, cuando lo fijemos este directo en Instagram TV, ¿cómo se calcula la huella de carbono? Bueno, pues la huella de carbono al final no deja de ser la totalidad de los gases de efecto invernadero, ¿vale? Ujú. Eh, que emite de forma directa o indirecta un individuo, una empresa, un evento, ¿vale? Estos gases de efecto invernadero pueden ser de diferentes tipos, pero todos al final se calculan en toneladas de CO2 equivalente para tener una única medida de referencia y poder comparar. Ujú. Existen emisiones directas e indirectas, ¿vale? Las emisiones directas serían las emisiones de alcance 1, ¿vale? Que son, pues, por ejemplo, emisiones directas por calderas o quema de combustibles en procesos que tengas dentro de tu empresa, ¿vale? Emisiones directas. Y después el alcance 2 y el alcance 3 son emisiones indirectas. Las de alcance 2 son por el consumo eléctrico y las del alcance 3 es más las emisiones derivadas, por ejemplo, de viajes de negocio, desplazamiento de los empleados al centro de trabajo o pues, contratación de servicios, compras de materias primas, bueno, y un largo etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, al final utilizamos un dato de actividad, como puede ser el consumo eléctrico, ¿vale? Y utilizamos un factor de emisión que depende, pues, del mix eléctrico de ese proveedor de electricidad. Hoy, ahora parece que volvemos. Ahora sí, ahora sí. Sí que me oyes bien y me Vale. ves bien, Sí, ahora te Jorge. oigo perfectamente. Vale. Comentaba, no sé Sí, si los demás nos veis bien, ponérnoslo en comentario, por favor, si nos veis bien y así proseguimos. Mientras tanto, Jorge, comentabas, habías mencionado, ¿no? Tres tipos de alcance. ¿Cuál sería el ajá. más complicado de calcular? Bueno, evidentemente el alcance 1 y 2 es más sencillo porque al final es la empresa la que lo gestiona, ¿vale? Y el alcance 3 depende más de terceras personas como es tu cadena de proveedores. Por eso es más complicado de calcular, ¿no? Al final muchas veces pues, en tu cadena de proveedores no todos los proveedores todavía tienen implantado este tipo de cálculos. Entonces, evidentemente la huella de carbono de alcance 3 es la más complicada
También se utilizan en ocasiones pues, bases de datos estándares que te ayudan a calcularlo. Además, nosotros hemos desarrollado una solución para calcular la huella de carbono de los desplazamientos de los empleados al centro de trabajo, ¿vale? Y que está muy enfocada a la sensibilización de los empleados, porque de forma instantánea los empleados pueden conocer su huella de carbono individual de esos desplazamientos que realizan día a día, porque al final lo que intentamos es también hacer conscientes de que todos somos parte de la solución, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para hacer frente a la crisis climática y poder revertir esta situación para un desarrollo más sostenible, ¿no? Pero habrá más, aparte de la huella de carbono, entiendo, ¿no? Habrá más factores que no debemos pasar por alto. ¿Cuáles serían? Sí, efectivamente, Alberto, y además depende mucho del sector de actividad en el que trabajes. Al final son consumos de agua, generación de residuos, de vertidos, consumo de materias primas. Y dependiendo del sector de actividad o actividad que realices, al final unos son más significativos que otros, ¿no? Al final, evidentemente, pues si estás en el sector de la agricultura, pues el consumo de agua se convierte más relevante que a lo mejor la generación de residuos y si estás en plantas industriales, pues al final el consumo eléctrico es más significativo que de vertidos, ¿no? Por ponerte un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces por sector de actividad hay que evaluar qué aspectos ambientales son los más significativos, ¿vale? Para hacer un seguimiento y un control de ellos para ver que estás cumpliendo, pues, si te has puesto objetivos, etcétera, pues ver que estás haciendo un buen desempeño ambiental. Sí. Mira, nos comentan por aquí, perdona que interrumpa, nos piden por aquí que guardemos el live. Sin duda lo vamos a guardar en cuanto que terminemos, estará fijo en el perfil, tanto en nuestra sección de Instagram TV, como lo subiremos dentro de unos días a nuestro canal de YouTube, PVA Innovation. Os podéis seguir allí. Jorge, tengo ganas de jugar. Vamos a hacer un caso práctico, vamos a hacer una prueba. Y vamos a imaginar todos juntos que somos un complejo industrial, ¿no? Y que a nivel de producción es evidente que pues que el impacto ambiental que podemos tener puede ser muy, muy grande. ¿Cómo lo podemos tener controlado? ¿Qué pasos tendríamos que seguir? ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Vale, pues mira, lo primero es identificar, ¿vale? Identificar cuáles son todos los aspectos ambientales relacionados con esa actividad, esa producción industrial que tienes, ¿vale? Hacer un checklist de todos esos aspectos ambientales, de consumos eléctricos o térmicos, consumos de agua, consumo de combustible, generación de residuos, de vertidos y etcétera. Una vez identificado todos ellos... Perdón, número 1, hacer un checklist de factores ambientales. Identificación. Sí, identificación. Identificación. ¿Vale? Y lo segundo es hacer medición, ¿vale? Como decía, es muy importante siempre que quieres mejorar, ¿no? Evidentemente, si quieres adelgazar, oye, pues te tendrás que pesar, ¿no? Para saber dónde estás y saber si te estás haciendo una buena evolución de esa dieta que te has puesto y estás consiguiendo tus objetivos, ¿no? Al final, tienes que identificar, tienes que medir y tienes que ponerte... tienes que hacer esa evaluación de aspectos ambientales para saber cuáles son significativos dentro de tu proceso productivo, ¿vale? Y fijarte, evidentemente, seguir haciendo medición de todos, pero haciendo una gestión, un control más exhaustivo sobre aquellos aspectos ambientales que sean más significativos de tu actividad, ¿vale?
siempre, evidentemente, estando alerta a los otros para que no se conviertan en significativos, ¿vale? Pero poniendo un ojo. Entonces, una vez has identificado, has medido y has identificado cuáles son los más significativos, pues ponerte unos objetivos, ¿vale? De reducción, ¿vale? Y poner un plan de trabajo encima de la mesa para conseguir esos objetivos. Evidentemente, en muchas ocasiones, esos planes de trabajo, esos planes de reducción, pues llevan asociados una serie de inversiones necesarias, ¿vale? Pero que gracias también a la aparición de nuevas formas de financiación, como pueden ser los préstamos verdes, pues también te puedes ver beneficiado con unos tipos de interés más competitivos, ¿vale? Para poder acometer esas inversiones y que el ser más sostenible también te permita ser más, ahorrar costes, no solamente en tu proceso productivo, sino también reduciendo los tipos de intereses asociados a ese tipo de préstamos, ¿vale? Con lo cual, por eso también la aparición de este tipo de préstamos en el mercado hace que las empresas sostenibles, las empresas que trabajan por ser más verdes, también sean más competitivas. Número uno, identificar. Número dos, medición y evaluación y cuáles son los más significativos. Y número tres, plantear unos objetivos de reducción y un plan de trabajo. Con eso nos quedamos. Y es que lo mejor de todo es que todo esto que nos estás comentando, todas estas fases, ¿no? Este plan de acción, hemos puesto un ejemplo de que somos un complejo industrial, pero entiendo que esto se puede extrapolar a cualquier tipo de empresa y de cualquier sector, ¿verdad? Sí, sí, eso son al final son metodologías que se utilizan para todo tipo de empresas y al final, bueno, y por la experiencia además que tenemos desde el software que nosotros hemos desarrollado, que es una solución automática, ¿vale? Muy sencilla, y además es una solución integral, no solamente para el cálculo de la huella de carbono, sino para todos los aspectos ambientales. Es decir, que independientemente de en qué sector de actividad trabajes, puedes utilizar el software que hemos desarrollado para hacer toda esa medición, identificación, control y gestión de esos aspectos ambientales y llevar de forma automática pues el seguimiento de los KPIs, ¿no? De estos indicadores, ¿vale? Y igualmente da igual que las empresas sean de mayor o menor tamaño. ¿Cómo ves toda esta iniciativa para los próximos años? Bueno, la verdad es que cada vez, como decía, cada vez más empresas están trabajando en ello. Se nota muchísimo que en los últimos años está habiendo un cambio de mentalidad impresionante. Yo creo que a nivel, por ejemplo, de ciudadano en el mercado, lo estamos, por ejemplo, desde hace unos años viendo la reducción del consumo de plástico, ¿no? O sea, al final ha habido una gran concienciación en este tema y estamos viendo que gracias a todas estas iniciativas, cambios legislativos, empresas que cada vez promueven más esto, son cada vez más las empresas y más los ciudadanos que están trabajando y poniendo su granito de arena, que como decía, todos somos parte de la solución. O sea que yo lo veo muy esperanzador. Hay mucho trabajo por hacer porque hay que cambiar muchos procesos productivos y muchas mentalidades, culturas de empresa. Deja de ser un reto, pero que considero que podemos conseguir, pero hay que ponerse ya a la acción. Totalmente. Mira, nos pregunta ahora mismo Belén. Buenas tardes, soy actualmente estudiante
¿qué papel pensáis que tiene el marketing con el desarrollo sostenible y producto? ¿No es uno de los principales problemas que la sociedad esté concienciada? Sí, bueno, o sea, al final el marketing es necesario, o sea, no tiene nada de malo. O sea, si lo estoy haciendo bien, lo tengo que comunicar. Evidentemente, Ujú. no hay que caer en cosas del pasado y que a lo mejor a día de hoy también siguen ocurriendo, pero yo creo, evidentemente, la concienciación y además la educación. O sea, por poner un ejemplo muy concreto, el otro día mi hija vino con su carnet le dieron un premio de reciclaje en el colegio y tiene 4 años. O sea, al final estamos viendo que también todo este tema de educación y concienciación empieza también desde muy pequeñitos, ¿no? O sea, lo de apaga la Sí, luz. O sea, es que todos son cosas sencillas y del día a día, pero que todo suma, todo suma. claro. Utilizar Efectivamente, todas las herramientas que podamos para educar y concienciar, ayudar a concienciar. Es una herramienta más, al menos es lo que yo opino, y, que es vital y es muy importante en todo lo que están haciendo todo el mundo y todas las empresas. Es vital, no por la empresa, sino por el planeta. sí, sí, desde luego. Nos comentaba también otra persona, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, libre, estaremos encantados de leeros. Nos preguntaba, como hemos puesto algunos ejemplos de grandes empresas y luego hemos Ajá, explicado que podría ser, que todo puede ser extrapolable a todo tipo de empresas y de sectores, nos ajá. preguntaba por cuál sería un sencillo paso, ¿no?, que podría dar una pequeña empresa para empezar a ser más sostenible. Si nos puedes dar algún consejo. Bueno, para ser más sostenible también depende mucho del sector de actividad, ¿no? Pero al final promover, por ejemplo, si es una empresa de servicios, una oficina, pues tratar de, de- de que las empresas, pues al final la reducción del consumo de papel, apagar, o sea, una oficina, al final en la oficina, oye, si tienes el aire acondicionado, cierra la ventana, Hmm. apaga la luz al irte, o sea, de verdad que eso es un ejemplo muy concreto y muy sencillo de una oficina, pero que si todos lo hiciéramos, la cosa sería mucho mejor. Después, evidentemente, depende del sector de actividad. Pero, pero bueno, si esa empresa pequeñita también hace consciente a su cadena de proveedores de que son cosas que le importan, pues al final Ujú, pondrá su granito de arena no solamente hacia sus proveedores, aguas arriba, sino también hacia sus clientes, ¿no? ujú. Total. No sé si no entra ninguna pregunta más, vamos a ir cerrando. Está claro que, bueno, muchas gracias a todos los que nos habéis visto. Está claro que la sostenibilidad es el futuro, que una empresa tiene que ser sostenible para ser rentable también a largo plazo y que la colaboración entre grandes y pequeñas empresas es fundamental. Es lo que hemos estado hablando en estos últimos Ujú. 30 minutos para poder hacer que estos objetivos se cumplan, los objetivos de desarrollo sostenible, y que la banca también pues, es clave, ¿no?, para financiar el futuro del clima. Ayer, durante el Virtual South Summit, me gustaría repetir las fantásticas palabras de cierre de Carlos Torres Vila, el Group Executive Chairman de BVA, para cerrar esta edición online que tuvo lugar ayer. Y es que el futuro, él dijo, según dijo, el futuro de las finanzas es financiar el futuro y el futuro tiene que ser sostenible. Sí, sí, sí. Sí, sí, muy de acuerdo con esa cita, porque además, como decía, hay que financiar la transición, ¿vale? Los objetivos están ahí, hay que empezar a dar pasos, pasar a la acción y sin duda alguna las alianzas son un papel fundamental para llegar hasta ahí. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias por acompañarnos esta tarde. Siempre es un Nada, placer estar al lado de Grimco. Ya nos conocemos muy bien.
y espero que nos podamos volver a ver pronto y volver a veros a todos los que os habéis conectado. Muchísimas gracias por estar ahí y también gracias a todos los que nos vais a ver luego en diferido cuando lo colguemos en Instagram TV y en YouTube. Así que un besazo y un abrazo a todos. Cuidaos mucho estos días y seguid bien. Muchísimas gracias, Alberto, por vuestra invitación. Nos vemos pronto. Gracias. Venga, Adiós. chao.